Las fases del proceso de flotación. La flotación es un proceso que separa a los minerales valiosos del material estéril. Las propiedades específicas de cada mineral van a determinar si se hunden o salen a flote al entrar en contacto con ciertas sustancias químicas. Existen metales nativos, sulfuros y especies de hidrofóbicos como el talco, carbón y grafito, que por sus propiedades fisicoquímicas repelen el agua. En cambio, los sulfatos, carbonatos, fosfatos y otros son hidrofílicos, es decir, mojables. Es importante que distingas correctamente ambas propiedades, ya que intervienen para que el material sin valor se quede en el fondo, mientras que el mineral valioso salga a flote al adherirse a las burbujas creadas en las celdas de flotación. Los factores que afectan la flotación son el porcentaje de sólidos en la pulpa, su granulometría, los reactivos, la agitación y el aire. Verifica que el porcentaje de sólidos sea adecuado. La pulpa que entrega el hidrociclón debe tener un porcentaje de sólidos máximo de 35% y el resto de agua. La granulometría de la pulpa es la distribución de tamaños de las partículas de mineral. Se mide en mallas, donde un P80 representa que el 80% del producto de la molienda pasa a través de la malla. Los reactivos son sustancias químicas que son afines a uno o más sulfuros, pero no a otros. Por ejemplo, hay reactivos que son afines a los sulfuros de cobre, pero no a los de zinc. Existen 5 tipos de reactivos: espumantes, colectores, activadores, depresores y modificadores. Los espumantes forman una cama mineralizada de burbujas de aire para mantener las especies de valor en la superficie de la celda. Los colectores modifican los ángulos de contacto de las partículas minerales con el agua y evitan que éstas se mojen para que sean arrastradas por las burbujas de aire a la superficie. Los activadores vuelven flotables a los sulfuros valiosos que se mantenían deprimidos en la fase anterior. Los depresores mantienen en la fase acuosa a ciertos minerales que son flotables en la etapa inicial. Los modificadores permiten el cambio del medio acuoso a través de dispersantes que evitan el acumulamiento de lodo y reguladores de pH, que ajustan su valor para favorecer el proceso. El aire es un factor importante porque es el que forma las burbujas. En las celdas de flotación, la cantidad de aire que se inyecta debe tener definido un intervalo idóneo. El último factor es la agitación. Asegúrate que los sólidos se mantengan en suspensión. Si no se mueve la pulpa con los reactivos y el aire no sirve de nada. Es por esto que se debe generar una agitación continua. El circuito de flotación está compuesto por celdas que son similares entre sí, pero por sus funciones se denominan en primarias, agotativas y limpiadoras. Es importante que la pulpa pase por todo el circuito para extraer todo el mineral valioso y evitar que se desperdicie. En una sola celda de flotación, no es posible conseguir concentrados altos y colas bajas. Es común que la espuma de la primera celda pase a otras, formando un grupo llamado primarias o rougher. Después de pasar por las primeras celdas, se vuelve a depositar la espuma en otro grupo que elimina las partículas indeseables que flotan con los sulfuros valiosos. A estas se les llama limpiadoras o cleaners. Lo mismo ocurre con las colas del primer grupo, ya que aún tienen valores que no se pueden perder. Por eso, pasan a celdas llamadas agotativas o scavenger, que se encargan de que la cola sea baja en valores. Para que quede más claro, veamos el siguiente diagrama de flujo de la sección de flotación para aprovechar mineral con plomo y zinc. El producto de la molienda pasa a un tanque por medio de un sistema de bombeo llamado cabeza de plomo. Esta manda la pulpa espesa a la primera de las 2 celdas primarias. La cola pasa a la segunda celda primaria, mientras que la espuma de las 2 primarias va a la primera de 3 celdas limpiadoras.
De la espuma de la primera limpiadora va a la segunda y de la segunda a la tercera. La espuma de la tercera limpiadora va al espesador de concentrado de plomo. El material de las colas aún tiene valores, por lo que la cola de la primera celda primaria va a la segunda, de la segunda a la primera agotativa y de esta a la segunda. Las colas de la tercera limpia van a la segunda y de esta a la primera. La cola de la primera limpia se recircula, así como la espuma de la primera y segunda celda agotativa, por lo que se mandan a la cabeza de plomo para iniciar nuevamente el ciclo y recuperar todos los valores. Solo faltan las colas de la primera celda agotativa que va a la segunda. La cola de la segunda sale del circuito de plomo para alimentar ahora al circuito de zinc. Pero primero pasa por un tanque acondicionador que lo prepara para la nueva flotación. El proceso se repite, donde ahora la espuma de la tercera limpia va al espesador de concentrado de zinc y la cola de la segunda celda agotativa va a la presa de Jales ya sin valores. Como pudiste apreciar, un circuito de flotación se compone de varias celdas similares, pero con diferentes funciones. Los productos son los concentrados y las colas sin valor. Toma en cuenta que el circuito varía en cada mina. Proponemos una nueva minería que respete la comunidad y el patrimonio ambiental e histórico de la comuna de La Higuera. Por eso, optamos por un depósito de relaves espesados, que se ubicará excepcionalmente aguas arriba de la planta de procesos y a más de 40 kilómetros de áreas protegidas. ¿Cuáles son las ventajas de un depósito de relaves espesados? El material se deposita en capas delgadas de 10 a 30 centímetros, permitiendo la evaporación casi total del agua. Las capas se convierten en una mezcla espesa. Esto impide la filtración de agua al suelo y subsuelo, favorece el escurrimiento de las aguas lluvia en superficie y disminuye la emisión de polvo. Usa 30% menos de superficie y solo necesita de muros para delimitar el espacio que utiliza, ya que las características de la mezcla hacen que se contenga por sí misma. El agua que se recupere será reutilizada en otras etapas del proceso. Dominga, nueva minería. Producir cobre es un proceso complejo y desafiante. Requiere procesar la roca mineralizada que se extrae de la mina. Esta roca tiene un bajo contenido de cobre, que puede estar presente en forma de óxidos o sulfuros. El método usado para procesar sulfuros de cobre se llama concentración, que consiste en moler la roca y separar de esta el cobre, para lo que se usa agua, aire y sustancias químicas. El restante de roca molida, mezclada con los elementos anteriores, se conoce como relave minero. Los relaves son depositados dentro de unos sitios seleccionados especialmente para mantener la estabilidad física y química en el tiempo. Estos depósitos de relaves son complejas obras de ingeniería que deben cumplir una estricta regulación en todas sus fases, incluyendo requerimientos geográficos, sociales, ambientales, económicos y de seguridad, así como procesos de evaluación ambiental y sectorial. Una vez que un depósito de relaves está en funcionamiento, su operación es permanentemente monitoreada y fiscalizada por distintas autoridades. El tipo de depósitos de relaves más utilizado en Chile son los tranques. Su construcción implica levantar primero un muro, que funcionará como barrera inicial. Sobre este muro se irá depositando y compactando el material más grueso, por lo que irá creciendo conforme aumente también la cantidad de relaves. Este método, conocido como aguas abajo, requiere disponer de un gran volumen de arenas y hace que los tranques sean estructuras más grandes, similares a una represa de agua, pero también más seguras y estables. Dentro de la cubeta se va depositando el material más fino, que al sedimentar va dejando en la superficie una laguna de aguas claras, las cuales son usualmente bombeadas de vuelta al proceso productivo para mejorar la eficiencia del uso del agua. Los depósitos están diseñados para que el agua contenida en los relaves no se mezcle con los flujos de aguas naturales. Así, las posibles infiltraciones se controlan por medio de sistemas que capturan el agua de los relaves para darle un uso posterior, formando un circuito cerrado. Además, la calidad de las aguas subterráneas y superficiales son constantemente monitoreadas. Para el caso de lluvias torrenciales, los depósitos cuentan con medidas de seguridad que permiten contener y controlar posibles crecidas. Asimismo, los depósitos están diseñados para soportar sismos de alta intensidad. Terminada su vida útil, el depósito de relaves debe cerrarse de forma tal que se asegure